Nos vemos entonces el de los hackers. Miremos el de los hackers, pues. Todos hemos El de los hackers Russian. oído hablar de la llamada injerencia rusa, hackers, bots, guerra cibernética, palabras que causan temblores en todas las instituciones de Occidente, apagones en ciudades, hospitales, manipulación electoral, todo ello se menciona cuando hablamos de hackers rusos. Lo que ha ocurrido Marica, con los hackers ¿a ustedes no les da mucho miedo el tema de los hackers? Yo les conté que a mí la cuenta de EA Games me la hackeó un hijo de puta ruso, huevón, pero afortunadamente la pude recuperar. Qué miedo esa gente, mano, no. Qué miedo esa gente, huevón, y más en esas épocas de que todo es virtual. Tu dinero, tu identidad, tus fotos, todo lo manejas de manera virtual. Qué miedo. Es que si yo mantengo claves en las claves, papi, a mí me da mucho miedo eso, huevón. es que lo han hecho tan bien que han creado un estado de paranoia y de obsesión sobre si han interferido en unas elecciones o no, Soltando la o si han grasa. participado en un ¡Gelitos! hackeo o no. Y Te esta amo, mi paranoia amor, la han gracias. provocado muy hábilmente utilizando seudónimos y pistas falsas para marear a los investigadores. Pero una cosa está clara, la conocida como amenaza Sandworm es real. Y para diferenciar entre lo real y lo ilusorio, nos hemos basado en el libro Sandworm, del periodista de investigación Andy Greenberg. Por supuesto, Sandworm es el nombre en clave que le pusieron los occidentales al grupo. El nombre real es la unidad 74455 del GRU, Soltando la agencia de grasa. inteligencia del Kremlin, que opera desde Moscú, en la calle Kirova, en el vecindario de Kmiki, desde el edificio 22, conocido como The Tower. El FBI tiene en búsqueda y captura a algunos de sus oficiales. Esta es la historia del grupo Sandworm, la amenaza mundial que ha demostrado el verdadero Soltando la peligro que grasa. suponen los ciber. 2014, Estados Unidos. En esta diapositiva de un PowerPoint vemos una bandera ucraniana de fondo y una serie de nombres escritos en cirílico que pertenecen a terroristas. Pero además, aparte de los nombres desenfocados, la diapositiva tiene algo oculto que no podéis ver, algo que solo los analistas de la empresa de ciberseguridad iSight pudieron detectar. No era un PowerPoint normal. El archivo estaba preparado para que, al abrirse, se ejecutase un malware que explotaba una vulnerabilidad de Windows nunca antes vista, una Zero Day que permitía ejecutar código remoto. Una Zero Day es una vulnerabilidad desconocida por el fabricante y para la que no existe ningún parche todavía. Se llama así porque el desarrollador tiene 0 días para arreglarla. Diseccionar un archivo de PowerPoint no es sencillo. Algunos dicen que está todo tan revuelto y con tantas capas de actualizaciones que para manipularlo necesitas prácticamente aprender un nuevo lenguaje de programación. En iSight rápidamente se pusieron a investigarlo para ver cuál era el objetivo. Cuando lograron ver qué había en su interior, se toparon con un código de un malware bastante más antiguo llamado Black Energy. Black Energy estaba especializado en robar contraseñas y reunir aparatos para realizar ataques DDoS. Soltando la Y era un grasa. virus que se había vendido ¡Qué a rico inicios de arroyo! 2007 en un foro de hackers rusos por $40. Pero aquel Mano, PowerPoint esto es increíble. Mano, vendían el virus en $40 para robar contraseñas. no buscaba hacer ningún ataque DDoS. Había algo más. A medida que profundizaban en el archivo, más y más cosas extrañas iban desvelándose. Se dieron cuenta de que el malware estaba siendo manipulado desde un servidor que no tenía ningún tipo de seguridad. Eso significaba que cualquiera podía ver qué había en su interior con total libertad. Dentro del servidor encontraron un manual de instrucciones en ruso sobre cómo utilizar Black Energy. Además descubrieron que, por lo que parecía, el malware llevaba activo desde hacía por lo menos un año, pero su objetivo no era destruir nada, ni parecía haber hecho nada raro en todo ese tiempo. Concluyeron que quizá solo estaba reuniendo información, haciendo una especie de reconocimiento. A su vez hubo un integrante de ese equipo de análisis que no quiso darse por vencido, Drew Robinson. Robinson, al estudiar a fondo el código, halló otra cosa inesperada. Una función del código se llamaba Arrakis 02. Arrakis, para el que no lo sepa, es el planeta donde suceden gran parte de las cosas en las primeras novelas de Dune. Robinson se puso a comparar el virus con la base de datos de Virus Total, una web que analiza los archivos que subes y los pasa por un montón de antivirus para intentar averiguar si es malicioso. Al subirlo, descubrió que había una coincidencia y que parte del código malicioso del PowerPoint coincidía con otro malware de ese mismo año. En esa coincidencia, vio que había otra parte con un detalle peculiar, una función llamada House Atreides 94, que de nuevo era una referencia a Dune, en concreto a la familia del gobernante que sale en la novela. Al seguir ahondando en el tema, encontró más virus que compartían el código y en todos ellos había una referencia a Dune, Bashar of the Sardaukars, Salusa Secundus II, Epsilon Eridani 0. Los archivos, además, iban en su mayoría a Ucrania. Parecía, en un primer vistazo, que eran parte de una operación de espionaje dirigida. No, pero chimba, ese hacker tenía buen gusto porque Dune es brutal. No se lo han visto, papi Dune, y me han dicho que los libros eso es una cosa totalmente diferente, pero que es una chimba. Tenía buen gusto el parcero.
a Ucrania y a la OTAN. Robinson era un auténtico fanático de Dune desde que era un adolescente, por eso cuando fue emocionadísimo a informar a su jefe de lo que había descubierto, se refirió a ello como la operación Bene Gesserit. En el universo de Dune, las Bene Gesserit son una asociación de mujeres con poderes extraños y tintes de secta. Al jefe de Robinson eso le daba un poco igual, le parecía un nombre difícil de pronunciar y aunque no era fan de Dune, sabía que en los libros había unos gusanos de arena gigantes. Eso era más fácil de pronunciar, por lo que llamó a esa amenaza el grupo Sandworm. Y ahora vamos a centrarnos un poco en ese jefe que se llama John Hultquist. Cuando Hultquist ahondó en las fechorías del grupo, se obsesionó por completo y cayó en una espiral de fanatismo. Hablaba de Sandworm siempre que podía, en comidas, en eventos, en sus ratos libres. Hultquist estaba convencido de que ese era el inicio de la ciberguerra, una nueva guerra tecnológica que empezaba en Rusia, aunque todavía no podía probar que fueran de verdad los rusos. Su vida giraba en torno a eso hasta el punto en el que llegó a ir vestido de gusano de arena a la oficina. Su obsesión y presagios tenían una justificación. El malware de Sandworm parecía que solo se usaba para espiar, pero encerraba otro peligro. Con él podían atacar a los sistemas SCADA. Los SCADA son sistemas que se encargan de supervisar todo el entramado de máquinas usadas en procesos industriales, energéticos o de transporte. Algo así como un sitio donde tenerlo todo controlado y manejarlo con facilidad. Esos sistemas se mantienen alejados de Internet porque si alguien llega a hackearlos, se pueden producir problemas muy graves. Un sistema de ventilación que deja de funcionar en unas minas o un sistema de refrigeración que ya no refrigera, cortes eléctricos en hospitales. La manera más sencilla de conectarse a ellos es a través de las herramientas que usan los ingenieros para actualizarlos, y por lo que sabía Hultquist, Sandworm tenía acceso a, por lo menos, una de esas herramientas. Esto se traduce en que los hackers podían hacer un daño real. No es que pudiesen atacar a un ordenador, bloquearlo o robar información privilegiada. Tenían la posibilidad de interactuar con la realidad, de afectar al suministro eléctrico, a una cadena de montaje o incluso a aparatos médicos. Poco a poco empezó a haber menciones a Sandworm en los medios. Por lo visto también habían atacado a Polonia y a Francia. Sin embargo, en cuanto su nombre empezó a ganar algo de tracción, Sandworm se esfumó, se ocultó como un gusano y suprimió todas las menciones a Dune en su malware. La situación era muy peliaguda. Los hackers habían distribuido unos archivos maliciosos que, en apariencia, no hacían nada y permanecían en estado latente. Eso sí, estos archivos tenían la posibilidad de afectar a sistemas industriales físicamente, y los hackers en concreto carecían de la típica vanidad del cibercriminal que permite que se puedan atribuir los ataques a un mismo grupo y al final pillarlos. Seguirles la pista, para desgracia del fanático Hultquist, iba a ser muy difícil y saber lo que realmente querían seguía siendo un misterio. Sandworm se había ocultado y ponerse a correr por el desierto no iba a hacerlo salir. En noviembre de 2015, Hultquist dio una charla en el Pentágono. Allí gente con puestos de alta responsabilidad le escuchaban hablar de un ataque nunca antes visto en la historia de la ciberseguridad, algo sobre lo que decía lo siguiente: creo que hay bastantes posibilidades de que vayan a intentar provocar un apagón. Ha de ser brutal presenciar algo así, ¿no? Ustedes vieron una película que se llama Trascendencia, con Johnny Depp. Si no recuerdo mal, creo que pasa algo parecido, en donde hay como un hackeo global y se caen los satélites y toda la vuelta, parce, y la gente vuelve prácticamente a la prehistoria, a los tiempos de cavernas, porque nosotros ya estamos muy dependientes de la tecnología. En octubre de 2015, Oleksiy Yashinsky, el director de seguridad de Starlight Media, uno de los medios de comunicación más grandes de Ucrania, estaba analizando un malware que había inutilizado 2 servidores. En el código había una pieza de malware que llevaba rondando Internet desde hacía unos 10 años, llamado Killdisk. Se llamaba así porque eliminaba todos tus datos, o sea, te mataba el disco. Curiosamente, también encontró la misma pieza de malware que ya habían encontrado en el PowerPoint, Black Energy, que en este caso era el que se encargaba de propagar el virus a otras máquinas. Pero en el malware también encontró un tercer componente, Mimikatz, una herramienta que es especialmente buena para acceder a lugares que requieren contraseñas y que era la que les había permitido ir escalando privilegios hasta hacerse con los 2 servidores de Starlight Media. Uy, como digo ese nombre, mano. ¡Ey! La hueva derecha del Muñe. Es que el archivo malicioso tenía la capacidad de distribuirse a otros ordenadores, de conseguir contraseñas por su cuenta y, cuando los de Sandworm diesen la orden, de destruir todos los discos duros de los dispositivos infectados. Pronto otras compañías ucranianas empezaron a reportar incidentes y detecciones de malware. El Renfe ucraniano, Uktralinstia y Borispil, el aeropuerto más grande, ambos infectados. Habían descubierto más infecciones en 3 de las mayores energéticas del país. Así, en diciembre de 2015, los malos presagios de Hultquist se
cumplieron. En la zona oeste de Ucrania, una de las centrales eléctricas dejó de funcionar. El apagón afectó a unas 230.000 personas y duró unas 6 horas. Dejar los sistemas como estaban antes del ataque les llevó meses. Era la primera vez en toda la historia de la ciberseguridad que alguien lograba interrumpir el suministro eléctrico con un ciberataque. Para Yasinski, con esto habían cruzado una línea que no debía cruzarse. Estaba al nivel de atacar a la población directamente o usar armas biológicas contra ella. Traía consigo una confirmación muy peligrosa. Los hackers pueden afectar a sistemas físicos y causar daños de verdad. Y además, no era solo una amenaza para Ucrania, era algo que podía afectar a cualquier país. El 14 de junio de 2016 se descubrió que... A Colombia lo viene afectando desde... Imagine, mano, a Colombia no lo atacan hackers y estamos mal con la electricidad. Imagine donde fuéramos el blanco de uno de esos grupos maricas, huevón. ¿Qué sería de la Guajira? ¿Qué sería de la costa? Es que a nosotros los latinos nos pasan atacando. No, nosotros los latinos vivimos como si nos mantuvieran atacando, huevón, pero en realidad nadie está interesado en eso porque ya el daño está hecho. O sea, ellos llegan acá, hacen inteligencia y dicen, uy, marica, ¿qué daño vamos a hacer si ese país está vuelto mierda? O sea, interrumpir el servicio eléctrico es algo muy normal allá, pues. ¿Qué daño le vamos a hacer? Eso no sería un ataque, sería un día más en la oficina. Qué pecadito, weón. Vinieron para arreglar, sí, esos maricas mandan el ataque. Esos maricas mandan el ataque, papi, y terminan arreglando una de las centrales de Electricaribe. Y la gente allá en la costa, ¡sí, güey, puta, no joda! Por fin le funcionan los nevecones y las chimbas donde hacen hielito y toda la vuelta. Que a mí me impresionó mucho eso, papa. Imagínate, es que papa, a mí me impresionó mucho eso, parce, porque en las tiendas la gente va y compra hielo. Pues aquí en Medellín uno compra hielo es para un bar y esas cosas, pero el hielo normalmente usted lo pone a hacer en la nevera. Mano, allá la gente va y compra hielo, huevón, a la tienda. No, ve y cómprame dos bolsas de hielo. Y son el hielito normal, pues son bolsas de agua pero congeladas, porque la electricidad se interrumpe, porque no tienen generadores eléctricos en las casas y cosas así. Y mera impresión, huevón, mera vuelta, no. Sí, entonces, donde lleguen aquí los hackers, parce, esos manes dicen, no, pues ¿qué otro año les vamos a hacer a estas pobres personas, ¿no? O sea, apenas están terminando de evolucionar. Mira, apenas si descubrieron la ropa de Koach. Mira, apenas a duras penas y saben lo que es un par de tenis. ¿Qué daño les vamos a hacer? Vámonos para otro país mejor a chimbear. Durante meses, dos grupos de hackers vinculados a la inteligencia rusa habían estado accediendo a los servidores del Partido Demócrata de Estados Unidos. 24 horas después de que los hubiesen detectado, apareció en Twitter un tal Guccifer 2.0 que decía: los servidores del Partido Demócrata hackeados por un hacker solitario. Era una campaña de despiste. Después Guccifer 2.0 dijo al mundo: una compañía de ciberseguridad conocida mundialmente, CrowdStrike, ha dicho que los servers de los demócratas han sido hackeados por sofisticados grupos de hackers. Pues bueno, debo decir que me enorgullezco de que tengan en tan alta estima mis habilidades, porque puestos a decir verdad, ha sido fácil, demasiado fácil. La aparición de Guccifer 2.0 resultaba demasiado sospechosa. Decía que adoraba a Edward Snowden y a Julian Assange, era todo un rebelde que luchaba por derribar el orden social e iba por ahí liberando información sobre los principales candidatos de las elecciones, mientras decía que se jodan los Illuminati y sus conspiraciones, como si siguiese la estela de Guccifer original, que había irrumpido en las cuentas de correo de figuras de alto perfil como Colin Powell, la familia Rockefeller o la hermana del presidente George W. Bush. Los analistas no terminaban de tragárselo. CrowdStrike habló sin tapujos y dijo directamente que Guccifer era una máscara para encubrir a los rusos. Guccifer se defendió, pero efectivamente pronto se descubrió la mentira. Detrás de esa máscara de falsa rebeldía había un código con trazas de que se había utilizado cirílico y que provenía de un ordenador cuyo usuario era Felix Dzerzhinsky. Puede que esto no sea tan vistoso como... Marica, ¿cómo hacen? Qué miedo, ¿no? Pues hay gente muy tesa en el mundo de la informática. ¿Cómo hacen para seguir una traza de esa manera con tanta exactitud? Ciberataque a un país antes de invadirlo, como ocurriría en Ucrania o había ocurrido antes en Georgia, invadido por Rusia en 2008. Pero realmente el caso de Guccifer 2.0 afectó a las elecciones de los Estados Unidos, al aprovecharse de Wikileaks para publicar los correos del Partido Demócrata en plena campaña electoral. La inteligencia rusa consiguió destruir la reputación de Hillary Clinton y a la vez favorecer la campaña de su rival Donald Trump. No hay evidencias de manipulación electoral a nivel técnico, no hay pruebas de que se comprometiera el sistema de votaciones y tampoco hay pruebas de que Donald Trump fuera chantajeado por el Kremlin. Ahora, sí que hay pruebas de que los servicios de inteligencia rusos participaron en la campaña a su manera para favorecer a Donald Trump. Y esto no es tan vistoso como provocar un apagón o un fallo en el sistema, pero hay que entender que hoy en día un ciberataque puede tener
muchos disfraces. Tan raro, ¿no? Tan raro, tan raro. ¿Y qué me dicen de la empresa esta que le compró los datos a Facebook para poder hacer campaña política de marketing individualizada en la plataforma? ¿Ah? En otra parte del mundo, Jasinski había dejado de trabajar en Starlight Media y se había ido a trabajar a Kiev. Le parecía que todo eso que estaba sucediendo con Sandworm suponía una amenaza enorme para Ucrania y defender a una única empresa no era suficiente. Tenía que hacer más. Por eso entró como director de análisis forense en una empresa de ciberseguridad, Systems and Security Partners ISSP. Al mismo tiempo, en otro lugar, un investigador llamado Robert Lee le estaba siguiendo la pista a los apagones y se había encontrado con un malware que no se parecía a nada que hubiese visto antes. Era un malware especialmente diseñado para atacar a los sistemas vitales de Ucrania. Un virus que condensaba todas las herramientas que Sandworm había estado usando hasta entonces: Black Energy, Mimikatz y Killdisk, pero había mejorado hasta ser supuestamente indetectable e imposible de combatir. Y también tenía otro cambio. En diciembre de 2015, cuando sucedió el apagón, los integrantes de Sandworm habían desconectado los generadores de forma manual, es decir, literalmente tuvieron que hacer clic en cada una de las cosas que querían desconectar. Eso ahora se había automatizado. Era un sistema optimizado para arrasarlo todo, lo más rápido posible. El nuevo malware recibió el nombre de Industroyer, pero también hubo quien lo llamó de otra manera, que sería la más utilizada: Crash Override. Con todo esto en el terreno de juego, llegó la Navidad de 2016. El grupo Sandworm, entre los días 14 y 17, desplegó una serie de ataques con consecuencias realmente devastadoras. En la primera oleada, algunos puntos clave en Ucrania comenzaron a ser... No, increíble cómo sería, o sea, claro, parce, la información que tiene esa gente, ¿no? Y la habilidad para adquirirla, o sea, qué miedo, ¿no? Y qué chimba al mismo tiempo, qué bacano uno tener esas habilidades, ¿no les parece? Atacados: la tesorería, el Ministerio de Infraestructura, el de Defensa y el de Economía. En muchos ataques, al igual que en los del año anterior, se ejecutaba el Killdisk que se lo cargaba todo. Solo con esto, este ataque había superado en escala y daño al del año anterior. Pero también había un detalle distinto. Esta vez, al destruir el disco duro con el Killdisk, saltaba una imagen con una máscara con bigote: We Are F Society. Ay, no me jodas. F-Society es el grupo de hackers de Mr. Robot, que era básicamente como una analogía o quizás una semejanza a lo que era Anonymous, utilizando también una máscara, haciendo videos tipo Anonymous y cositas así. Join Us. Sí, sé lo que estaréis pensando algunos. F-Society es un grupo hacktivista que aparece en la serie Mr. Robot. Esto era una maniobra de despiste. Los rusos sabían que Mr. Robot era una serie muy popular entre hackers y dejaron ese guiño para complicar o retrasar que les atribuyeran el ataque. Es curioso porque yo vi la serie Mr. Robot y hay una escena oculta en un capítulo en el que se ve brevemente que el protagonista Elliot accede a un correo electrónico. Fijaos bien, ¿veis qué correo utiliza Elliot para hacer sus cosas de hacker? Efectivamente, ProtonMail. Uy, yo no puedo creer que este marica del Lord Draug nos vaya a meter esta pauta publicitaria de esta manera tan magistral, weón. Ay, parce, este man es un genio. Marica, es la publicidad más orgánica que he visto en mis 34 años de vida, huevón, ve. El servicio de correo cifrado de Proton, una de las empresas de ciberseguridad más respetadas y casualmente patrocinadora de este vídeo. Proton es una de las empresas más respetadas. Ay, no, parce. Del mundo de la ciberseguridad y me ha pedido no, ya veamos la huevón, ya veamos la parce, que al final el parcero yo es de esto. Lo recomiende todo, literalmente, todo su catálogo, su VPN, su email ProtonMail, su gestor de contraseñas ProtonPass del que estoy enamorado, su servicio de almacenamiento en la nube cifrado de extremo a extremo ProtonDrive, si hasta tiene un Docs, pero privado porque no es de Google. Y todo esto se puede conseguir con una única suscripción a Proton Unlimited por menos de 10 euros al mes. Este servicio lo tengo contratado yo, ¿vale? No me lo regalan y lo pago con gusto porque... Ese marica es el CEO de Proton, ¿cierto? A mí tiene sentido pagar por cosas con dinero y no con mis datos o con letras pequeñas de contratos. En Proton están creando un ecosistema muy interesante. Os digo que yo utilizo hasta el Proton Calendar, que también viene con la suscripción, y es interesante precisamente porque funciona todo muy bien, pero además sigue esa filosofía de respeto a la privacidad que siempre ha tenido Proton. Sé que al principio cuesta cambiarse de ecosistema, pero si queréis darle una oportunidad, en el comentario fijado encontraréis el enlace proton.me/CEO de Proton. Ahora sí, continuamos. En un segundo ataque de Proton, Sandworm,
justo después de usar el nombre de F-Society, dejaron de lado la máscara y adoptaron un rol más agresivo. Bloquearon nuevos ordenadores y pidieron un rescate en Bitcoin. Pedían 200... Uy, esto pasó mucho, parce. Yo tuve un parcero que desarrollaba conmigo. En la empresa les hicieron esto, les secuestraron los datos. Y eso es mera mierda, weón, porque eso no hay manera de como de ir atrás, ¿me entendés? O sea, eso lo hace un error, alguien, un error humano. Alguien descargó un hijo de puta PowerPoint que decía fotos de todas de, no sé, de Billie Eilish y el Don Chimbo, y era un punto exe con la imagen de un PowerPoint y el Don Chimbo le dio doble clic y pum, capturaron, secuestraron los datos de esa empresa, mi hermanito, cifraron todos los datos del servidor principal y estaban pidiendo plata en Bitcoins. El parcero me cuenta que ellos contrataron, hay empresas que, pues, eso se llama, es algo forense y son hackers y entonces van como a revisar el código a ver cómo pueden liberar eso, cobran un murgo de plata y esa gente no pudo, o sea, eso ya paila, eso es paila y todo por no tener contratado ProtonMail, porque ahora con ProtonMail el código el Mune, no, uy, vos te imaginas, uy, hubiera sido muy melo, mano, hubiera sido muy chimba, pero bueno, en fin, les hackearon, papi, les secuestraron toda la información y esa gente, papi, o sea, un día que una empresa no pueda trabajar es un montón de plata perdida. Entonces tenían que hacerle rápido. Los hackers no fueron capaces de desencriptarle la información y les tocó pagar. Les dan como una wallet y les dan la wallet es como el número de cuenta, por así decirlo. Y ellos tenían que pagar en bitcoins y les tocó pagar para que les liberaran toda la información. Y eso pasa mucho en las empresas, ¿no? Pues a uno eso vale chimba y media. A uno le secuestran la información y usted simplemente formatea el computador y ya. Pero una empresa no se puede dar ese lujo. Qué vuelta, hermano. No. 222 Bitcoin si quería recuperar los... Vea eso, 222 Bitcoin, eso es un burgo de plata, mano. Va lo que está diciendo Oredraim es hacker. Y él dice, pues él trabaja con ciberseguridad y dice, nosotros cobramos un resto por forense marica, pero eso es aburridísimo como un hijo de puta. No, pues me imagino. En concreto, $150.000 de aquella época. Lo peor es que no existía ningún método real para desencriptar los ordenadores y lo que había sido infectado estaba perdido. El día 17 de diciembre... Ey, hueva izquierda del Muñe, muchas gracias por la suscripción. ¿Cómo así? Tenemos alguien que se llama hueva izquierda del Muñe, alguien que llama la hueva derecha del Muñe. No he visto el falo, todavía. Falta el falo y hacemos prácticamente invocamos a la Exodia. 16 lanzaron el último ataque. En la central eléctrica de Ukrenergo, un montón de luces pasaron de rojo a verde, lo que en lenguaje de ingeniero quiere decir que algo se había apagado. En este caso, los sistemas de transmisión y los transformadores de electricidad. Crash Override entraba en acción. Esa central eléctrica que los hackers habían atacado se encargaba de suministrar más de 200 megavatios, bastante más que la del ataque de 2015, y ahora había dejado de funcionar. Por suerte esta vez el ataque tuvo poco impacto. Sucedió a medianoche y lograron restaurar los sistemas en unas pocas horas. Al enterarse de lo sucedido, Yashinsky llamó al SBU, algo así como la CIA ucraniana, y les pidió que les dejasen investigar qué había pasado de verdad. La primera conclusión de la investigación de Yashinsky fue que el causante del ataque era el grupo Sandborn. Tened en cuenta que hasta ese momento nadie sabía qué demonios estaba pasando, pero lo más siniestro que notó Yashinsky era que el ataque y el modo de actuación no terminaban de tener sentido. Se habían estado reprimiendo, podrían haber hecho muchísimo más daño del que hicieron, podían haber acabado con los ordenadores encargados de controlar las centrales, podían haber enviado cargas eléctricas gigantescas para quemar transformadores y fundir líneas de conexión. Marica, qué miedo el control que tiene la tecnología en la vida de nosotros, brother, ¿se están dando cuenta? Pero por alguna razón no lo hicieron. A lo que concluyó diciendo, están jugando con nosotros. Ucrania no es Francia ni Alemania. Muchos americanos ni tan siquiera podrían señalarla en un mapa. La usan como un campo de pruebas. Eternal Blue es el nombre de una vulnerabilidad grave en Windows que permitía al atacante ejecutar código remoto sin autenticación. En otras palabras, que se podía hacer cualquier... Yo no te puedo creer. Oredraim, a ver si estoy entendiendo bien. O sea, alguien podía comenzar a ejecutar código DOS en mi Windows desde su computador. O sea, usted, por ejemplo, vulneraba mi computador con el Eternal Blue y empezaba... O sea, tenías acceso a todo, porque al fin y al cabo vos podés usar el sistema de exploración pues, de carpetas y eliminar y crear y ejecutar código y cosas así. ¿Sí es eso? Uf, marica. Cosa con el dispositivo infectado. Era una vulnerabilidad que la NSA mantuvo en secreto hasta que un grupo de hackers, los llamados Shadow Brokers, la sacó a la luz junto con otras herramientas secretas de la NSA. O sea, la NSA descubrió eso, pero Cayetano, ¿no? Pero Cayetano, para ellos poder
comenzar a buscar información en los computadores de los demás el nombre de la seguridad democrática. ¿Sí? ¿Es eso? Cuando vieron que esa herramienta que permitía explotar Eternal Blue había salido a la luz, los de Sandworm no dudaron, lo añadieron a su repertorio de ataques, es decir, tenían a Mimikatz para recolectar contraseñas, a Black Energy para propagarse, a Crash Override para tomar el control de sistemas industriales, a Killdisk para destruirlo todo, y ahora a Eternal Blue para hacer todo lo que quisieran. Lo que y les ojo, diera la porque gana. Microsoft acababa de sacar un parche para Eternal Blue justo unos meses antes. Fue la propia NSA la que les comentó que podría haber salido a la luz por una filtración. Pero la cosa es que no todo el mundo había actualizado sus ordenadores y para Sandworm, con todas las herramientas que disponía, un pequeño agujero en las defensas ya era suficiente para infectarlo todo. O sea que sí, recordad siempre actualizar vuestros dispositivos. Con todo esto, Sandworm estaba listo para librar la carga maliciosa que estaba a punto de convertirse en el arma más devastadora de la historia de Internet. Esta vez, los hackers del Kremlin pusieron su punto de mira en una empresa especializada en un programa de contabilidad muy conocido, MEDOC. Los hackers accedieron a los servidores e instalaron una puerta trasera para recuperar el acceso cuando quisieran. La idea era infectar el programa MEDOC, que la empresa sacase una actualización y cuando sus usuarios recibiesen la actualización, comenzar el ataque. De nuevo, un pequeño agujero desde el que expandirse en una invasión masiva. El 27 de junio, a Yasinski empezaron a llegarle llamadas y mensajes de otras personas a lo largo de Ucrania. Por lo visto, ¿Qué hijo de puta outfit de ingeniero, huevón? No. algo había Puro empezaron a outfit. llegarle O sea, y lo es. ¿Qué hijo de puta outfit de ingeniero en sistemas, mano? No. llamadas y mensajes Entre más simples se vistan, más tesos son estos manos. otras personas a lo Esos largo de manes. Ucrania. Por lo visto, algo había empezado a afectar a montones de compañías privadas e instituciones gubernamentales. En aquel momento todavía no sabían lo que era. Lo único que veían era que, de repente, muchos ordenadores se apagaron de golpe, uno tras otro, y al rato empezaron a reiniciarse. En la pantalla de algunos se podía leer reparando los archivos de sistema en C, sin que se reparase nada. En otros se leía, uy, tus archivos importantes están encriptados, y pedían $300 en Bitcoin para recuperarlos. Al principio pensaban que era solamente un ransomware, pero como ya imaginaréis, era algo bastante peor. En otro lugar, los investigadores de Kaspersky se dieron cuenta de que el virus se parecía en algunas cosas a Petya, un ransomware de inicios de 2016, pero al igual que había pasado en otras ocasiones, detrás del malware no había ningún programa ni herramienta que permitiese desencriptar los archivos que habían sido bloqueados. Es decir, se parecía a Petya, pero no era Petya, era otra cosa, así que lo llamaron NotPetya. NotPetya usaba todas las tácticas y herramientas que los hackers del Kremlin habían desarrollado y el resultado era devastador. Una de las preocupaciones principales fue Chernóbil. No podían dejar que apagaran los sistemas que manejaban los residuos nucleares y para evitar una posible infección, desconectaron la central de la red. En el resto de Ucrania hubo llamadas de directivos muy nerviosos y en un acto de desesperación se tomó la decisión de desconectar determinadas partes de la red del Estado. La red responsable de manejar la información de los donantes de órganos, la que seguía los tratamientos médicos de los pacientes, la responsable de manejar los salarios de los trabajadores públicos. Pronto el sistema ferroviario dejó de funcionar. NotPetya se cargó los sistemas del aeropuerto de Borispil, en Kiev. El sistema de correos también dejó de funcionar, lo que al menos en Ucrania es algo bastante grave. La empresa estatal de correos utiliza los mismos servidores para enviar dinero, gestionar el pago de suscripciones, como las de los periódicos, y distribuir las pensiones a más de 4,5 millones de jubilados. Que esto dejase de funcionar no significaba que pudieran reanudarlo después o que pudiesen quedarse en espera. Se parece un poco a lo de Mr. Robot, porque al final, pues, un poco en cuanto al tema financiero, el tema económico, porque ellos, su principal objetivo era precisamente los bancos, para condonar deudas y eso, pero lo que terminaron haciendo fue un daño el hijo de puta. Significaba que todo iba a tener que hacerse a papel y boli. Era un ataque que afectó a más de 23.000 ordenadores, muchos de los cuales, como descubrirían después, habían sido infectados de manera irreversible y toda la información en ellos se había volatilizado. Los bancos estaban paralizados, los pocos cajeros automáticos que aún funcionaban tenían colas kilométricas y un límite del dinero que se podía sacar. Algunas máquinas que usaban Windows en los hospitales acabaron encriptadas y el último respaldo que tenían era de hacía 3 días. El GPS de las ambulancias no funcionaba. En las calles se podía oír un silencio antinatural. Es una ciberinvasión masiva organizada, dijo Yasinski, y a la lista de desgracias no dejaban de sumarse cosas. Muchos sabréis que en un puerto se mueven bastantes contenedores. Otros sabéis que todo esto está coordinado por una serie de programas que les dicen a las grúas cómo moverse, qué cargar y qué no,
y otros habréis aprendido cómo funciona todo esto, más o menos, gracias a la serie The Wire. NotPetya no dejó a los puertos en paz, y tampoco es que fuesen demasiado difíciles de infectar. Algunos de los servidores todavía estaban ejecutándose en Windows 2000. Así, en 17 de las 76 terminales de Maersk, una empresa porteña de distribución a nivel mundial, las grúas se habían quedado congeladas, lo que produjo que en Los Ángeles, Algeciras, Rotterdam, Mumbai, decenas de miles No llegaran los pedidos de Temu. de camiones se hubiesen quedado esperando una mercancía que nunca llegaba o, por el contrario, tuvieran que regresar a su origen tras no poder hacer la entrega. El ataque fue resolviéndose poco a poco, principalmente desconectando a los equipos de internet y paralizando la actualización de MEDOC que había servido de paciente cero, pero también habían encontrado una contramedida temporal. Cuando NotPetya se instalaba, creaba un archivo llamado perfg.dll o perf.dat. Ese archivo era el que contenía el wiper, la herramienta tipo killdisk, pero también se dieron cuenta de algo más. Si en el escritorio de Windows simplemente había un archivo llamado perfg, NotPetya no llegaba a eliminar los datos. El problema es que, para cuando lo habían descubierto, gran parte del daño ya estaba hecho. Poner ese archivo llamado perf en ordenadores ya infectados no servía de nada. Era más bien una medida preventiva para aquellos que aún aguantaban. Pese a todo, el resultado fueron unos 10.000 millones de dólares en pérdidas. Gonorrea, parce. Y claro, el país detenido, huevón. Aunque hay sitios en los que dicen que esta cifra está tirando por lo bajo y que muchas de las empresas fueron incapaces de calcular las cifras exactas o solo desvelaron lo mínimo que les exigían sus inversores. Tras el ataque, Jasinski había descubierto algo curioso. Había visto que el archivo perf, que prevenía que el virus borrase los archivos, ya existía en algunas máquinas antes de que se diese el ataque. Básicamente, Jasinski había descubierto que los hackers de Sandworm habían colocado de antemano las vacunas que evitarían que NotPetya destrozase el ordenador, y las habían colocado en ordenadores específicos, de manera que Sandworm pudiera reconstruir su acceso a la red ucraniana de una forma sencilla. Al descubrirlo, Jasinski predicó algo nuevo. Ucrania parece haber sido la puerta trasera usada para infectar al mundo, y la puerta aún no se ha cerrado. Ey, Merote, eso es man, parce, no. Eso se hace muy en un directo, claro. Medio obvio. año más En tarde. una horita de directo, papi. Por ejemplo, aquí llevamos ya 1 hora y 40, y ya con 2 horitas, papi, ya me hice básicamente lo de 3 años. En enero de 2018 apareció el primer artículo que señalaba culpables de forma oficial. Un artículo de 424 palabras publicado en el Washington Post decía: el ejército ruso detrás del ciberataque de NotPetya en Ucrania, concluye la CIA. En el artículo se señalaba que detrás del ataque había un organismo específico, el Main Center for Special Technology o GTSST, una parte del Glabnoye Razvedivatelnoye Upravlenie. Vamos, el GRU, la Agencia de Inteligencia Militar rusa. En concreto afirmaron que se trataba de la unidad 74455 que trabajaba desde Moscú, en la calle Kirova, en el vecindario de Khimki, en el edificio 22 que tenía un cartel en la entrada que ponía The Tower, y que algunos de sus integrantes eran estos de aquí. Os hemos dicho una ubicación bastante específica y aunque nosotros no hemos ido hasta allí, el reportero que ha escrito el libro del que sale gran parte de la información de este vídeo, Andy Greenberg, sí lo ha hecho. En concreto, se fue a una conferencia de hackers en Rusia, donde rompió el hielo preguntando directamente sobre el GRU. Algunas de las respuestas que les dieron los hackers son bastante sorprendentes. Algunos le decían que el gobierno ruso no tenía herramientas súper sofisticadas ni nada de eso, que para empezar no tenían dinero para permitirse algo así. También que en esa conferencia de hackers a la que había ido a preguntar, no había ningún hacker tan bueno como para descubrir alguna vulnerabilidad de esas y tan idiota como para ser un patriota imbécil agente del GRU. Otros no querían hablar con alguien tan corto de miras como para creerse esas patrañas de que Rusia se cargó la red eléctrica de Ucrania, que esa red, si esperabas lo suficiente, colapsaba por sí misma. Sin embargo, hubo uno que confesó haberle vendido herramientas de hacking al gobierno y que hasta dijo haberle vendido el acceso a una suscripción para acceder a vulnerabilidades Zero Day y un kit para explotarlas. En concreto, para explotar sistemas de control industrial. En el resto del mundo, el GRU había sido responsable de NotPetya y de todos los ataques. Es que obviamente ellos no van a decir que sí. Ellos no van a decir, ah, sí, nosotros tenemos una sección acá y es muy buena, es muy eficiente. Imagine que atacamos y les tumbamos unas centrales de electricidad en las cuales lastimosamente estaba suscrito Electricaribe y pues se fue también la electricidad en Colombia, pero eso fue un daño colateral, lo sentimos, colombianos. Que
hemos ido mencionando a lo largo del vídeo, así como de un intento de intervenir en las elecciones de Estados Unidos de 2016 y en 2014 en las de Ucrania. El Kremlin, por su parte, lo negó todo y clasificó las acusaciones como una campaña de odio. Estados Unidos tomó medidas contra Rusia, pero las sanciones que se impusieron como consecuencia del ataque afectaban a 19 personas y varias compañías que, en apariencia, no tenían nada que ver con el Kremlin. 9 de febrero de 2018, Pyeongchang, Corea del Sur. 35.000 personas están preparadas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno. Los ingenieros informáticos de la organización habían preparado más de 10.000 ordenadores, 25.000 teléfonos móviles, 6.300 routers wifi, 300 servidores en Seúl y otros 100 a lo largo del mundo. Cuando el evento comenzó, a Sang Ji-no le llegó un mensaje. Por lo visto, el equipo informático estaba teniendo algunos problemas. No parecía nada importante, pero poco después, la red wifi del estadio dejó de funcionar. Cientos de televisores donde se retransmitía el evento de apertura se apagaron de golpe. Todas las puertas encargadas de verificar los tickets y de permitir la entrada y salida de la gente dejaron de funcionar. La app oficial de las Olimpiadas tampoco iba, y cuando quisieron restaurarlo todo desde una copia de seguridad, se encontraron con que los servidores que tenían esas copias no respondían. Antes del evento habían hecho simulacros de todo tipo, para casos de ciberataques, incendios y terremotos. Deberían haber estado preparados para todo. Si no solucionaban los problemas antes de que pasasen 2 horas, iban a tener que enfrentarse a 35.000 personas intentando acceder a sus reservas de hotel, a los horarios de los próximos eventos y al mapa de la zona. Y si no lograban solucionarlo antes del día siguiente, iban a tener que llevar a cabo los juegos a oscuras, con los servidores encargados del catering y los lectores de las entradas offline. Lo que más les preocupaba de todo esto era, más que nada, la vergüenza que supondría a nivel internacional. Los servidores no respondieron durante las 2 horas siguientes y, viéndose incapaces de hacer otra cosa, lo desconectaron todo de internet y así, con el apoyo de una empresa externa, lograron recuperar el control de los servidores. El primer sospechoso de todo esto fue Corea del Norte, pero no, esta vez había un motivo de peso para que no hubiesen sido ellos. Durante esos Juegos Olímpicos, los países vecinos habían decidido mostrar su relación de amistad combinando el equipo de hockey femenino de Corea del Sur con el de Corea del Norte. El siguiente sospechoso fue Rusia. Aquí sí que tenían un motivo de peso. Rusia atacó durante años a objetivos relacionados con los Juegos Olímpicos en represalia por unas investigaciones antidopaje que habían prohibido participar a los atletas rusos en las Olimpiadas. Y antes de esos Juegos Olímpicos de invierno, el Comité Olímpico Internacional había tomado la medida de prohibir la participación de Rusia. Los atletas rusos podían competir, pero no portar la bandera rusa ni símbolos nacionales. Al virus, como pretendía destruir los Juegos Olímpicos, le dieron el nombre de Olympic Destroyer. El problema fue que, al analizarlo, pasó algo raro. En una parte del código había trazas no de Sandworm, sino de Lazarus, el grupo de hackers de Corea del Norte. Pero había más. Otra parte del código pertenecía a APT3 y otra el gordo lo choteó, mano, el gordo lo choteó, huevón. APT10. 2 amenazas que se habían vinculado con el gobierno chino. Como ya sabéis, no era la primera vez que Sandworm jugaba al despiste. Estaba el caso de Guccifer 2.0 o Dev Society. Tenían motivos para sospechar de que podía tratarse de Sandworm. Aún así, nadie podía decir con seguridad quién era el culpable, Corea del Norte, China o Rusia. En medio de esa confusión, el Washington Post sacó la siguiente noticia. Espías rusos hackean las Olimpiadas e intentan que parezca que lo ha hecho Corea del Norte, dicen oficiales estadounidenses. La noticia no aportaba ninguna otra prueba o evidencia, lo afirmaban, pero ¿qué les había hecho afirmarlo? Más tarde, unos investigadores descubrieron de dónde salía esa afirmación. El encabezado de los metadatos, que les revelaba qué herramientas se habían usado para crear el código, se correspondía con Lazarus, pero ahondando más, descubrieron que esos metadatos habían sido falsificados. El grupo Sandworm ha sido el primer grupo de hackers que ha causado un apagón físico en la historia de la ciberseguridad, con ataques que han ocasionado pérdidas milmillonarias y graves ataques que han afectado al orden público. El grupo, por lo que se sabe, sigue en activo, pero bajo una capa de ocultación y un modus operandi mucho más sutil. Desde hace algún tiempo, también ha sucedido algo sutil en Corea del Norte. Es algo que, desde luego, resulta bastante peculiar. Algunos trabajadores se han infiltrado en empresas occidentales y al meterse allí, trabajan. Falsifican entrevistas de trabajo, su ubicación y acceden de manera ilegal a un puesto de trabajo. Todo por enviar dinero al régimen de Corea del Norte. Por otro lado, también supone un gran peligro. Hay casos en los que han filtrado información de las empresas o implantado malware. Si quieres saber más sobre este fenómeno, haz clic. Uy, parce, me da vuelta, huevón. Qué miedo los hackers, parce. Qué miedo uno. Lo que pasa es que depender de la tecnología hoy en día es imposible, ¿no?
Perdón, no depender de la tecnología hoy en día es imposible, no depender de la tecnología, porque ya estamos acostumbrados a ella. Al fin y al cabo, la tecnología nace de la pereza de nosotros los humanos para que hagan, pues, para que la tecnología se encargue de hacer aquello que nosotros no queremos estar haciendo constantemente de manera manual. Me da vuelta, huevón, no. Muñe, ¿sabías que todo en el mundo se puede hackear? O sea, todo, pues, parce, probablemente sí. Que es lo que decía ahorita Dream, eso del Blue, ¿cómo se llamaba? ¿El Blue qué? Esa vuelta que tenía Windows que dejaba ejecutar comandos de manera remota. Él decía que eso todavía existe, el Blue Eternal, que eso todavía existe. Lo que pasa es que los parches, creo que ustedes que son, ¿a quién de aquí le gustan los videojuegos? Los parches por lo general en los videojuegos se dan para corregir bugs y agregar nuevas funcionalidades. Pues Windows tiene exactamente lo mismo, pues todos los programas, uno va parchando, porque marica, nosotros no somos máquinas, somos humanos y cometemos errores cuando codificamos también. Se dejan algunas vulnerabilidades por ahí. Pues tratándose de un sistema tan grande, pues deben de haber un boleo. Entonces, los parches salen precisamente para corregir esas vulnerabilidades, pero usted puede volver a vulnerar ese parche que se hizo. Lo que decía Dream era como, pues el ejemplo que él ponía, que me parece muy bueno, es como, parce, supongamos que usted abre una puerta con una ganzúa y luego le cambian la chapa. Usted tiene que cambiar de método para poder abrir la puerta, pero se puede abrir. O sea, hay que buscar cómo. Eso es lo que hacen los hackers, básicamente, parce. Brutal, ¿no? ¿Para qué llegaste a usar Kali Linux? Si eras desarrollador de software. Brother, mira, yo utilicé Kali Linux, huevón, porque en la empresa teníamos, en la primera empresa donde yo trabajé, que yo hablaba muy mal de esa empresa porque la verdad esa empresa tenía muy malos, ¿cómo decirlo? Protocolos, por así decirlo, en cuanto al desarrollo de software. Yo vine a educarme en cuanto a los protocolos y cómo se veía desarrollar bien en la segunda empresa que yo trabajé, pues la primera habían muchos errores, la verdad, pero pues supongo que es porque era la primera vez que hacían un software o estaban a cargo de algo así. Nosotros manejábamos Windows y unos portátiles, que los portátiles eran más bien suaves. Para usted trabajar de desarrollador, un Linux o Mac, la verdad, las cosas como son. Yo no les voy a decir mentiras aquí, huevón. ¿Y quiénes de aquí son desarrolladores que alcen la mano? Papi, desarrollar en Linux o desarrollar en Mac es una chimba. La verdad, Windows, la mala para Windows en ese tipo de aspectos. Y los computadores eran Windows. Entonces un parcero mío, que Anderson, el que me ayudó a mí para que no me echaran explicándome todo lo del código y cómo se vivían los procesos en esa empresa. Anderson, papi, que la buena pues ese marica. Una vez formateó el computador de él y le puso Kali Linux. Ese man era de los mejores desarrolladores que había en esa empresa. Ese man es un teso, man. O sea, se los juro, ese gato de esa gonorrea era un crack. La cabeza de ese marica iba a 120.000 millones de revoluciones por minuto, weón. Y una vez él le instaló Kali Linux y yo no lo conocía. Yo le dije, uy, Anderson, era chimba, weón. ¿Qué sistema operativo es? Y me dijo, le instalé Linux, Kali Linux. Y yo, y qué bacano, weón. Y él fue el que me contó, ese es el sistema operativo que se usa para hackear, porque tiene un montón de librerías ya preestablecidas. Y yo, ay, mira, chimba, me lo vas a instalar a mí, me lo vas a enseñar a manejar. Y me dijo, sí, sí, de una. El marica fue el que lo instaló, papi, ahí en par huevazos y se me enseñó a manejar el Kali Linux. Y yo empecé a programar en Kali Linux, o sea, con los programas. Nosotros utilizamos uno que llamaba Spring. En ese programa nosotros pues hacíamos toda la codificación del software de la empresa y además yo empecé a ver como tutoriales de hacking en Kali Linux, ¿no? Entonces yo empezaba a meterme como en el coso de comandos. Yo no recuerdo cómo es que se llama el CSH. SSH creo que es que se llama. No recuerdo cómo es que se llama el CMD. Mala mía porque no trabajé muy bueno. La terminal, exacto. La terminal. La terminal de Linux, weón. Y yo empecé a ver tutoriales y a ver cómo usar las librerías. Y muy chimba, weón. Muy bueno, la verdad. Entonces, para el que me estaba preguntando, Muñe, ¿vos por qué utilizaste Kali Linux si eras programador? Pues no, por pura goma, la verdad. No fue por nada en específico. Yo siempre quise aprender a hackear, pero pues nunca lo conseguí. Me pareció un tema bastante complicado. Y pues Anderson no sabía hackear. El man era muy buen desarrollador, pero no sabía nada de hacking.